Gloria a Dios, bendito sea Dios. La palabra de Dios dice en Mateo 22, 41 al 46, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Jesús en este pasaje le da una declaración decisiva a los fariseos. Los pone contra la pared cuando les hace esta pregunta. ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y ellos tajantemente le declaran de David. Pero Jesús los ataca diciéndoles, bueno, ok, ustedes dicen que de David, pero ¿cómo en el Espíritu David le llama Señor al Cristo? Cuando dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, aludiendo Jesús al Salmo 111, donde dice, dijo Jehová a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Espíritu Santo le mostró a David una visión. Por eso Jesús dice como David en el Espíritu le llama Señor. ¿Por qué? Porque fue una visión de Dios. Una visión que el Espíritu Santo le mostró a David, en la cual el Padre está con el Hijo. Y el Padre le está diciendo al Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Una palabra profunda. Y Jesús les está diciendo a los fariseos que ni sus sacerdotes, ni sus escribas, ni ninguno de sus otros enseñadores se ocupó de enseñarles sobre este pasaje, sobre el Salmo 111, que va más allá simplemente de decir que estaban esperando un Mesías, que iba a venir de la tribu de Judá, del linaje de David, de la genealogía mesiánica que parte desde Adán hasta el mismo Cristo, del linaje de David. Sí, pero partiendo desde Adán, la genealogía mesiánica, escogida la tribu de Judá, y de la tribu de Judá, escogido el linaje de David, la raíz de Isaí. Jesús les está diciendo aquí, ustedes me llaman hijo de David. Y para ello más expresamente diríamos, ellos le llamaban al Mesías esperado el hijo de David. Pero Jesús los confronta aquí, mostrándoles claramente que el Cristo no iba a nacer de un matrimonio humano, no iba a nacer de la relación de un matrimonio humano, de la pareja hombre-mujer, sino que el Cristo era el Hijo de Dios. Eso les está diciendo Jesús. De esto no se ocuparon sus enseñadores, les dice Jesús, de enfatizarles en este texto que el Cristo es el Hijo de Dios. Y ellos no reconocían a Cristo como el Mesías. La ciudadanía lo seguía, el pueblo lo seguía. Muchos discutían, muchos los judíos. Muchos decían, es el Cristo. Es el Hijo de David. Pero no caían en cuenta que al decir el Cristo, el Hijo de David, tan solo con decir el Cristo, tenían que saber que era el Hijo de Dios. Y si decían que Jesús era el Cristo, entonces tenían que reconocer que Jesús era el Hijo de Dios, lo cual se negaban a confesar. Y como vemos en el caso de aquel ciego, que de nacimiento era ciego, y que
Cristo lo sanó de la ceguera, cuando lo cuestionan y le dicen que no saben de dónde viene, él dice, bueno, ustedes no saben de dónde viene. Y eso es lo maravilloso. Pero él me sanó. Cuando Cristo se encuentra aquel ciego, le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Esto está en el capítulo 9 de Juan. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Y quién es, Señor, para que crea en él? Dice aquel ciego. Jesús le dice, pues le has visto, y aquí habla contigo él es. Entonces, el ciego confiesa a Jesús como el Hijo de Dios. Y dice, creo, Señor, y le adoró. Esa era la clave. Por eso Jesús se enfrenta a los fariseos. Tenían que reconocer que el Cristo era el Hijo de Dios. Y si no creían que Jesús era el Cristo, tenían que reconocer que cuando viniera el Cristo sería el Hijo de Dios. Nacería de David según la carne, como dice Romanos 1, 1 al 3. Nacería de David según la carne. No que de la descendencia de David habría un matrimonio que tendría un hijo y que ese hijo sería escogido para ser el Hijo de Dios. No. El Hijo de Dios vendría de arriba, vendría del cielo. Ya Juan lo describe muy claramente en su Evangelio 1, 1 al 3. Cuando dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. En su Evangelio, Juan presenta a Jesús como el Hijo de Dios preexistente. El Hijo que estaba allá en gloria con el Padre. Pero que ese verbo que él menciona, aquel verbo que estaba allá en el cielo, en el principio, en la eternidad, se hizo carne y habitó entre nosotros, dice Juan. Es decir, iba a venir de la descendencia de David según la carne. Es decir, el Hijo de Dios vino en carne. Siendo el verbo de Dios, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios junto con el Padre, él dejó su gloria para hacerse carne en el vientre de María. Y contra esto estaban los judíos. ¿Cómo va a ser este el Cristo si conocemos a María, conocemos a sus hermanos? Jacobo, Simón, José, Judas, y están sus hermanas entre nosotros. ¿Cómo? A pesar de que sabían que vendría de David, no entendían que el Hijo de Dios vendría en carne. No entendían que aquel verbo de Dios se haría carne. Como el Cristo, ellos sabían que el Cristo era Dios, que el Cristo procedía de Dios. Pero cuando se trataba de Jesús, no, pues ¿cómo? No es el Hijo de Dios. Todas las señales de Jesús indicaban que era el Hijo de Dios. Él mismo lo confesó que era el Hijo de Dios. Aunque los opositores dicen que no, nunca dijo que era el Hijo de Dios. Lo quisieron apedrear en Juan 5, 17 al 18. Porque dijo que su padre obraba. Y lo quisieron apedrear diciéndole pues que no lo apedreaban por cualquier cosa, sino porque decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y lo mismo en Juan capítulo 10. ¿Por cuál obra me apedráis? Pues te apedreamos por la blasfemia de decir que tú eres el Hijo de Dios. Tú te haces Dios, le dijeron, por eso te queremos apedrear. Dice Jesús, al que el Padre santificó y envió al mundo. Ustedes decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Jesús confesó que era el Hijo de Dios. Por tanto, el que creyera en él tenía que confesar que era el Hijo de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué tocó este tema?
Porque los unitarios, las iglesias de solo Jesús, que son unitarios, aunque ellos le quieren poner elegancia a su movimiento diciendo somos unicitarios, no, son unitarios. Niegan que Dios tiene un hijo. Por tanto, niegan que Jesús es el Hijo de Dios. Y al negar que Dios tiene un hijo, están negando que Jesucristo vino en carne. Están negando que aquel verbo se hizo carne. Y es que están negando también que hay verbo de Dios, como lo explican ellos mismos en sus enseñanzas dentro de sus templos, con su manual de Nicolás Herrera R., un blasfemo que escribió el manual ese, que se llama Doctrinas distintivas de los apostólicos, bíblicas o heréticas. Hace esa pregunta él en el título de su libro. Pues claro que heréticas, ¿verdad? Y él niega que hay verbo de Dios. Ahí, Nicolás Herrera R. Y se burla todavía diciendo, hay dos Jesuses. El que vino del cielo y el que nació de María, dice. Burlándose pues de la verdad de la Biblia, de que Dios tiene un hijo y lo envió desde el cielo. Él es de arriba, nosotros de abajo. Él es el hombre celestial, nosotros descendemos del hombre terrenal, Adán. Y Jesús les explica a ellos, pues nunca les enseñaron esto sus maestros, sus escribas, sus sacerdotes, a los fariseos que tanto lo atacaban. El Cristo es el Hijo de Dios, no es el Hijo de David. Pero por haber nacido en la genealogía mesiánica del linaje de David, se le llama el Hijo de David según la carne. No según el Espíritu, según la carne. Es decir, Jesucristo vino en carne. Al decir Jesucristo vino en carne, como lo está explicando Juan, estamos diciendo que aquel verbo que estaba en el cielo, antes de todas las cosas, y por medio del cual se hicieron todas las cosas, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Juan, que fue testigo del ministerio de Jesús y un apóstol, dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito de Dios, lleno de gracia y de verdad. Unigénito de Dios, el Hijo de Dios. Los fariseos tenían que comprender esto, que Jesús venía del linaje de David según la carne, pero que era el Hijo de Dios, venido del cielo. Hijo del Padre, y al ser el Hijo del Padre, era Dios junto con el Padre. La Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre no es el Hijo. El Padre le dijo al Hijo, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos en el estrado de tus pies. Fíjense, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Padre le dijo al Hijo. Y el Hijo vino del linaje de David, de la tribu de Judá. Romanos 1, 1 al 3 lo dice. Y también Romanos 9, 4 al 5, cuando dice que de Israel son las promesas, el pacto, la ley, la promulgación de la ley. Todo eso de los patriarcas, dice Pablo en Romanos 9. De los cuales, fíjense, hablando de los patriarcas, y lo voy a leer para ser más específico. ¿Cómo es tan profundo esto?
y no quisieron ahondar en ello los escribas, los sacerdotes, los maestros que le enseñaban a Israel, de quienes los fariseos se creían la última Coca-Cola del desierto. Romanos 9:4 dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Este texto le gusta mucho a los unitarios, por si no lo sabían, para decir, mira, aquí dice que Jesús es Dios. Entonces, Jesús es el Padre, dicen ellos. Jesús es el Espíritu Santo. Pero se olvidan que Jesús mismo, en Juan 17:3, dice, hablando del Padre, para que te conozcan a ti, dice Jesús al Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17:3. Jesús está diciendo que el Padre es el Dios verdadero. Y Juan, en la primera de Juan 5:20, dice que Jesús es el Dios verdadero. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, dice Juan. El mismo Juan que escribió el Evangelio y que escribió la primera epístola de Juan 5:7. Entonces, Jesús no es el Padre. Jesús es el Hijo del Padre. Y como el Padre es Dios, el Hijo es Dios. De la manera que el Espíritu Santo, por ser el Espíritu de Dios, es Dios. Y esa Trinidad se manifestó públicamente en el bautismo de Jesús. Jesús saliendo del agua, el Espíritu descendiendo en forma corporal como paloma sobre Jesús, y el Padre hablando desde el cielo. Junten estos textos que les he dicho y tenemos manifestada la Trinidad de Dios públicamente en Lucas 3:21 al 22. Entonces, volvamos a los versículos 4 y 5 de Romanos 9, de quienes son los patriarcas, fíjense, los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo. O sea, dice lo mismo de los patriarcas que de David. O sea, Jesús viene de la genealogía mesiánica desde Adán hasta su nacimiento. De tal manera que se le llama patriarcas a los cabezas de la genealogía. Adán, Set, Enos, y ahí va, hasta llegar a Jesús, hasta llegar al nacimiento de Jesús. Según viene de David, pero también viene de los patriarcas igual, según la carne. Es decir, aquel verbo se haría carne y nacería en la genealogía mesiánica, en la tribu de Judá, del linaje de David. El Cristo es el Hijo de Dios, porque Dios tiene un Hijo. De manera que los unitarios que bautizan en un solo nombre, lo solo Jesús, con sus variantes que tienen entre ellos, porque el que es confuso provee más confusión, de la confusión nace más confusión. Hasta entre ellos mismos se pelean. Hay que bautizar en el nombre de Jesucristo, dicen los del Cristo del Dios viviente. Y luego dicen los de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, no, hay que bautizar en el nombre de Jesús. Y así se pelean entre ellos. Y luego la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y sus derivados en otros países. Hay que bautizar en el nombre de Jesucristo. Ay, pero también pueden bautizar en el nombre de Jesús. Confusos como ellos solos, negando que Jesús, que Dios tiene un hijo. Negando que Dios el Padre tiene un hijo y ese hijo se llama Jesús. Todo unitario niega
que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso bautizan en un solo nombre. Y se meten al cristianismo como sectas cristianas. Es decir, toda secta unitaria es una secta que está dentro del cristianismo, es una secta cristiana, no es la iglesia del Señor, son sectas cristianas, porque profesan creer en Jesús, mas no lo confiesan como el Hijo de Dios. ¿Son salvos? Como ellos mismos lo pregonan. ¿Son salvos ellos o somos nosotros, como dicen ellos? Nosotros, los que creemos en que Dios es Dios trino, somos salvos, somos cristianos. De ellos no dudo que haya salvos, pero la mayoría deliberadamente niegan que Dios tiene un hijo y que ese hijo es Jesucristo. Porque los salvos, a quienes ellos llaman trinitarios, se los hemos hecho ver de muchas maneras. Y solo su necedad los hace pelear con un palabrerío para negarlo. Inocentes no son porque se los hemos hecho ver de muchas maneras que Jesús es el Hijo de Dios. Y ellos tienen que reconocer eso para estar seguros que son salvos. Porque la palabra de Dios dice también en Romanos 10:9 que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y al decir porque con el corazón se cree para justicia, está diciendo que caíste en convicción de pecados, que te arrepentiste al caer en convicción de pecados, reconociendo que el Evangelio es verdad, que Jesús murió por nuestros pecados. Es decir, crees en Jesús al reconocer esto y lo confiesas para salvación como el Hijo de Dios. Confiesas al Señor Jesús. El texto aquí en la Reina Valera 1960 no debería decir que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Porque el texto original griego es que si confesares con tu boca al Señor Jesús, como lo indica la versión de 1909 de Reina Valera, que si confesares con tu boca al Señor Jesús, al confesar al Señor Jesús, ¿qué estás diciendo? Que es el Hijo de Dios. Porque has creído de corazón. ¿Y qué es creer de corazón? Bueno, que al escuchar el Evangelio caíste en convicción de pecados y reconociste que Jesús es el Salvador, es el único que te los puede perdonar, y le pediste perdón y lo confesaste como tu Salvador. Al confesarlo como tu Salvador, lo estás confesando para salvación, para tu salvación. Quise tocar este tema porque a la mayoría de los cristianos les pasa por alto esas iglesias unitarias, la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, la Iglesia Gentil de Cristo, la Asamblea Apostólica, la Iglesia Pentecostal Unida, IPUC, el Cristo de las Américas, la Iglesia de Cristo, unitarios. Niegan que Jesús es el Hijo de Dios. Y esto le pasa de noche a los cristianos. No caen en cuenta que ellos están negando eso. Que ellos niegan que Dios tiene un hijo. No caen en cuenta en eso los cristianos y se juntan con ellos. Y ahí los tienen en las alianzas de pastores, con ellos. Vuelvo al tema de las alianzas, nunca voy a dejar de denunciar esto. Hasta han tenido a miembros de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, unitarios, que niegan la Trinidad, que niegan que Dios tiene un hijo. Los han tenido de presidentes de la Alianza de Pastores. ¿Qué es eso? Pero pues ya sabemos, esa apostasía la que reina en las alianzas de pastores y en la Alianza de Pastores de Hermosillo, en donde se tiene que predicar lo que ellos dicen
no lo que el pastor le podía pedir a Dios que le diera para predicar. Toco este tema y este pasaje que nunca he escuchado que alguien lo explique, porque tengo que enfatizar que Dios tiene un hijo. Ah, ya lo sabemos, dirán, sí. Y si ya lo sabes, ¿por qué no caes en cuenta que los unitarios, que pomposamente se hacen llamar elegantemente unicitarios, niegan que Dios tiene un hijo? Si tú niegas que Dios tiene un hijo, no puedes ser salvo. No puedes confesar que Jesucristo vino en carne. Por tanto, no puedes confesar al Señor Jesús con tu boca. Por el contrario, con tu boca lo estás negando. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Dijo el Señor a mi Señor. El Espíritu Santo le mostró una visión a David, en donde veía al Padre allá en el cielo y veía al Verbo de Dios que estaba con él. Y el Padre le decía: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y entonces David, inspirado por el Espíritu Santo que le mostraba la visión, escribió: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es decir, David estaba diciendo, dijo Dios el Padre a su Hijo: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y aquí, como decía, hay profundidad. Porque aparte de que Jesús les está diciendo a los fariseos, el Cristo es el Hijo de Dios, yo soy el Hijo de Dios, le está diciendo, y ese pasaje habla de este ministerio que estoy ejerciendo ante sus propios ojos. Y después de que ustedes me hayan dado muerte, de que el pueblo de Israel me haya dado muerte por manos de inicuos, me voy a sentar a la derecha de mi Padre. Y ahí voy a estar hasta que Él ponga a todos mis enemigos por estrado de mis pies. Cristiano, siervo de Dios, si de veras estás en el temor de Dios, si de veras vives en el temor de Dios y te han mezclado con los unitarios por medio de las alianzas, apártate de las alianzas y apártate de juntarte con unitarios. Porque así como el judío sin Cristo actualmente ve como cerdos a los gentiles y aún a los cristianos, los unitarios así nos ven a nosotros, a los que ellos llaman trinitarios. Medita en este mensaje, porque es para ti. Toma en cuenta cada una de las palabras que te he dicho, porque las he tomado de la palabra de Dios. Y toma en cuenta lo que he denunciado también en este mensaje, porque está en juego la vida eterna de cada uno de nosotros. Los que una vez escuchamos el Evangelio y creímos en Jesús y lo confesamos como nuestro Salvador, como lo demanda Romanos 10, 9 al 10. Y fuimos lavados con su sangre. Las ovejas tienen que andar con las ovejas. Y el pastor tiene que guiar a las ovejas a pastos verdes y a manantiales de aguas vivas. Si tu pastor no te está dirigiendo a manantiales de aguas vivas ni a pastos verdes, apártate de él, que no lo necesitas. El Señor dijo muy clarito, dejadlos,
son ciegos, guías de ciegos, y si un ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Medita en este mensaje y en esta denuncia, y busca a Dios de todo tu corazón. Dile que renueve tu mente y tu corazón. Jesús vino del linaje de David y de los patriarcas según la carne. Según la carne, porque no es hijo de la carne. Es el verbo de Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros. Confiesa, pues, que Jesucristo vino en carne, porque los unitarios niegan por medio de sus enseñanzas. Al negar que Jesús es el Hijo de Dios, niegan que Jesucristo vino en carne. Una vez más te digo, medita con temor esto que te edicioné este mensaje, y guarda tu salvación con temor y temblor, porque de tu salvación solo tú vas a dar cuenta, aunque también aquel pastor que te guió mal va a dar cuenta por tu salvación, pero para salvarte depende de ti, porque es personal. Dios te bendiga y Dios te guarde.